Lunes 7 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este tiempo de comunicación en PTV, este espacio que, como saben, reservamos para la lectura, el comentario de las informaciones que se publican en la prensa cordobesa, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Nos acompaña hoy Francisco Pollato, Paco Pollato, bienvenido. Hola. Él es director, como saben, de ABC Córdoba y los lunes habitualmente pues, nos acompaña en este programa. Así que, como siempre, empezamos por el ABC, aunque ABC hoy dedica su portada a un tema internacional. Saben que hoy es el primer lunes de noviembre, mañana es el primer martes después del primer lunes de noviembre, un sistema muy raro que tienen los americanos para votar, con lo cual mañana hay elecciones en Estados Unidos. Y la portada del diario ABC es para estos 2 o 3 días que ya auguramos que serán portadas. Hoy solo 2 candidatos, mañana también, pasado ya tendremos solamente uno de los candidatos. ¿Cómo se ven estas elecciones así desde tan lejos? Bueno, estas elecciones son un poco las elecciones globales, ¿no? El presidente de Estados Unidos, un presidente que de alguna u otra manera nos acaba tocando, estemos más cerca o más lejos, ¿no? Le tocará a Europa, le tocará a España y bueno, y por ende a Andalucía, ¿no? Pero evidentemente son unas elecciones en las que una de las cosas que se está poniendo sobre la mesa es precisamente la política internacional, ¿no? Parece que Donald Trump es mucho más reacio a una política internacional de acuerdos bilaterales, que avance, y hace una política más endogámica y una campaña más mirando al ombligo del norteamericano de interior, ¿no? Y Hillary Clinton representa pues lo que hasta ahora ha sido, sobre todo los gobiernos demócratas, la política de acuerdo de Estados Unidos, de avance. Incluso Obama en este último mandato ha conseguido avances con Irán, con Cuba. Ha habido alguna tensión con Rusia, pero bueno, ha mantenido una política en la que Estados Unidos quiere seguir jugando su papel de líder mundial, ¿no? De líder global, en aspectos incluso como el cambio climático, y eso es algo que primeramente nos tiene que llamar la atención, además de todas las componentes económicas que son las que también nos acaban influyendo de alguna u otra manera. Pues mañana tendremos también portada de esta campaña todavía, porque ellos votan mañana, pero por el cambio horario... Claro, son 6 horas u 8 menos. Claro, no conoceremos el ganador hasta el miércoles. Sí, la madrugada del martes al miércoles. Exactamente, así que nos queda todavía mucho que hablar sobre las elecciones norteamericanas. Los otros 2 periódicos locales sí que se centran más en temas locales o provinciales. El Diario Córdoba abre hablando sobre la justicia, de la justicia, titula y lo tienen: los juzgados tienen pendientes 27.000 asuntos en Córdoba. Esto es una mejora, dice el Diario Córdoba, pero no se ha aliviado el atasco judicial. La verdad es que el atasco judicial es muy complicado de aliviar, porque hace falta recursos, y no hay recursos, fundamentalmente. Hay quien tiene puesta la esperanza en la ciudad de la justicia, pero eso va a paliar una parte, la parte material, física, pero la parte humana no parece que haya un plan para acabar con este atasco importantísimo. La justicia es una de las cenicientas de los presupuestos siempre del Gobierno o de la Junta de Andalucía en este caso, porque a la Junta le toca la parte de la infraestructura y al Gobierno le toca la parte de la designación de efectivos, de jueces y autorizar nuevos juzgados. En Córdoba hacen falta más juzgados. Es verdad que la situación ha mejorado en cuanto al número de casos que entran y se resuelven, pero normalmente están muy por encima del módulo que establece el Consejo General del Poder Judicial, que es una especie como de número recomendable que cada juzgado de casos en este asunto tiene que resolver, y esos módulos se ven siempre superados por la carga de trabajo que hay y la falta de efectivos. La Ciudad de la Justicia puede ser una buena solución, sobre todo para las condiciones en las que trabajan los casi 500 funcionarios que hay en la provincia de Córdoba trabajando directamente sobre la justicia, más el cuerpo de abogados, procuradores, etcétera, etcétera, pero lo que hay que ver es que esos juzgados luego estén dotados de más personal y que haya nuevos juzgados que puedan desatascar asuntos. Me viene a la memoria un poco así, bote pronto, el tema del mercantil, por ejemplo. Solamente tenemos un juzgado de lo mercantil y hay casos que se atascan y se señalan a 2 años vista o 3 años vista. Además, el mercantil señala el Diario Córdoba también, que cuadruplica ahora mismo los temas que le entran, sobre los que puede resolver. Parecía que no, que con esto de que la crisis se fuera aliviando un poco, había menos asuntos en el juzgado mercantil, pero lamentablemente hay verdad que un poco efectivos, pero empezó a caerse el número sobre todo el tema de quiebra o el tema de delitos societarios que hubo durante una época, hubo lo que engordó básicamente el montón de papeles de los juzgados. Y sigue habiendo, a pesar de que la crisis empieza a verse la luz. Bueno, estadísticamente es verdad que los concursos han descendido, pero también es verdad que ese juzgado ha tenido que lidiar con algunos de los concursos más importantes que ha habido en Andalucía. Por ejemplo, toda la estructura empresarial del grupo Sánchez Ramade, Noriega, Urende.
Estamos hablando de empresas con unos problemas para resolver esos concursos muy complejos, además. También Pérez Jiménez, que ha estado casi 4 o 5 años en el candelero judicial, ¿no? Eso atasca también mucho un juzgado, además de los casos que han ido entrando. Por supuesto, ahora se está empezando a bajar esa curva alta de los casos, pero entre los grandes y los que se han ido sumando y los poco efectivos, pues es fácil el colapso. Bueno, pues no hay plan, porque tú decías, depende de la Gobierno Central el tema de los recursos, pero la Junta de Andalucía aplicó hace algunos años, recuerda, un plan para venir por las tardes. También hay otro proyecto que era el papel cero, creo que se llamaba, que tampoco acaba de funcionar. Bueno, el LEXNE, el sistema LEXNE, que entró en funcionamiento este año, arrastró sus desajustes porque hay cierta desconfianza en los operadores de la justicia, los abogados sobre todo, en aquello de las notificaciones telemáticas, que coincidan las fechas, que cumplan los plazos, cierta inseguridad, yo creo por la falta de costumbre también, no es lo mismo la confianza que te da el papel notificado y sellado de que tú has presentado tus recursos o tus trámites en tiempo, que la notificación telemática que no sabes muy bien si se ha podido colgar el sistema o no. Había mucho recelo, pero parece que está funcionando bien. Sí es cierto que los recursos que dependen directamente de la Junta pues van muy lentos, la Junta siempre pelea mucho y se niega a admitir esa falta de recursos que en algunos juzgados, sobre todo en la provincia, me estoy acordando del caso de Posada o Peñarroya, son juzgados que están sobresaturados y que carecen del personal suficiente. Vamos a seguir avanzando. Hablamos de presupuestos. El diario El Día elige para abrir hoy el tema de los presupuestos. Titula: el Gobierno inicia el mandato con Córdoba como asignatura suspensa. Se refiere al Gobierno central de Rajoy. Numerosos proyectos están a la espera tras años de parálisis y falta de inversión. El gasto medio por habitante ha descendido un 83%, dice el diario El Día, desde el año 2007. No trata bien Córdoba el Gobierno, pero tampoco la Junta, porque el diario ABC precisamente habla de los dos agravios, el de Madrid y el de Sevilla. Titula la página 2, lo veremos ahora: Córdoba es una de las provincias, la provincia en continuo declive, dice, de la asignación presupuestaria del Estado y Junta. Córdoba es una de las provincias donde el declive es mayor. Falta apuesta o es que hay poco para repartir, porque muchas veces todo el mundo pide, supongo los diputados piden, hay unos que tienen más peso en los grupos. Al final hay grandes proyectos en Córdoba que bien de la Junta, bien del Gobierno, siguen estancados años tras años. Yo creo que son las dos cosas. Ha habido un ajuste muy serio en todas las administraciones desde 2007 y todas las provincias se han visto perjudicadas. Valga un dato, en el año 2007 el presupuesto general del Estado dedicó a Córdoba, o presupuestó para Córdoba, que no es lo mismo, casi 400 millones de euros. El presupuesto del Estado vigente ahora mismo es de 60 millones de euros para Córdoba. En el PP alegan siempre que una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es lo que luego se gasta, y era uno de los pecados, entre comillas, del gobierno Zapatero: presupuestaba mucho y ejecutaba poco. Y ellos han optado, dentro de un grandísimo ajuste que ha habido, por presupuestar menos, pero intentar gastar todo eso. Pero aquí se produce la suma de los dos factores, y en la Junta de Andalucía ocurre lo mismo. Yo creo que la falta de un liderazgo político de Córdoba en esos cenáculos donde se deciden todas estas cuestiones con suficiente fuerza para arrastrar y captar dentro de la economía ajustada, cuantos mayores recursos mejor para Córdoba. Y esos ajustes de los que hemos hablado al principio se han producido en un contexto general de crisis económica. El problema, quizá en el análisis que hoy hemos planteado nosotros en ABC, que coincide un poco con el que han hecho los compañeros del Día, es que Córdoba se presenta ahora ante la encrucijada de unos presupuestos generales que van a ser muy complicados de sacar adelante, porque Rajoy necesita apoyo sí o sí y va a tener que dialogar y negociar más la presión añadida de la Unión Europea. Y si Córdoba se presenta como un perro flaco, más poco le van a beneficiar las pulgas y todo van a ser pulgas. Y en el caso de la Junta ya hemos visto que, además de tener una falta de transparencia absoluta, porque no sabemos exactamente cuál es la cantidad que viene a Córdoba y proyecto a proyecto, como antes se daba, provincializada, ya vemos que es una noria en la que vuelven a aparecer los mismos proyectos de siempre. Hay poco para el Reina Sofía, cuyo único avance es la operación esta del parking, que va a servir para financiar el materno infantil. No sabemos nada del C4, se han descartado grandes proyectos de infraestructuras viarias como la autovía del Olivar, e igual sucede en el Gobierno central, ¿no? Venimos arrastrando carretera, la variante oeste, el desdoble de la Nacional 432 de Badajoz a Granada, el aeropuerto, que se ha convertido un poco en,
un caso sintomático, ¿no?, de lo que ha sido esta época, después de gastar 80 millones de euros y tener una pista que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Aunque ahora se ha logrado, que es otra de las informaciones que avanzamos hoy en ABC, que el AFIS, que es un sistema de seguridad, esté operativo y salve la apertura del propio aeropuerto, lo cual es un dato que no es baladí, ¿no? En definitiva, hay un cúmulo de proyectos que aparecen cada año en los presupuestos del Gobierno y de la Junta, y falta una voluntad política decidida para acometerlo, y falta dinero, obviamente, y presupuesto para poder llevarlo a cabo. Ha habido épocas en las que, decía yo, la influencia de nuestros diputados en Madrid, o por la cercanía con un ministro, que pasó con Álvarez Casco, recuerdo, pues a lo mejor Carmen Calvo. Carmen Calvo también arrimó bastante, sí. Pero en la última etapa o ha habido ministros muy lejanos o nuestros diputados han perdido peso. A lo mejor con Zoido, claro, Zoido está en un departamento que tiene poco que gastar. Bueno, pero no creas, tenemos bueno, pendiente la comisaría claro, de Campo Madre de Dios, que es otra urgencia para la ciudad. Es una comisaría que se cae, que está en estado ruinoso, lleva pidiéndose una actuación años. Y bueno, el Gobierno dijo que en este 2016 va a estar el proyecto, se tiene que demoler y sobre esa ruina levantar la nueva, y ya vamos con retraso, ¿no? Yo creo que puede ser el hecho de que Zoido haya sido presidente del PP en Andalucía, haya buena relación con la ciudad y buen talante, yo creo que puede ser una oportunidad para que ese proyecto por lo menos vea la luz. Tenemos buenos interlocutores, es muy difícil juzgarlo desde aquí, pero Nieto o Merino, en el caso de la cercanía al Gobierno, ¿tienen influencia como para presionar a un ministro, como para intentar colar sus propuestas, sus enmiendas? Es complicado porque el Congreso se hace muy grande, los partidos, sus direcciones nacionales son muy grandes, y bueno, aunque es verdad que en el caso del PP, pues ellos dos han sido exalcaldes de la ciudad. Rafael Merino en el último mandato llegó a ocupar un lugar destacado en el grupo parlamentario, y José Antonio Nieto llega a Madrid con una proyección y un recorrido que puede ser bastante importante. Pero bueno, hay 52 provincias, esto es como todo, igual que en el PSOE, pues bueno, se puede tener actores políticos en la Ejecutiva Nacional o en el Comité Federal y peones determinados, pero al final, en el momento de las decisiones determinantes, parece que el peso político de Córdoba sigue sin tener suficiente fuerza, ¿no? Yo creo que es un lastre que esta ciudad ha padecido desde hace mucho tiempo, con excepciones, a lo mejor como la que señalábamos de Carmen Calvo al ser ministra, o la posición que en su día pudo tener Rosa Aguilar en Izquierda Unida, aunque era una fuerza política más residual, y que ahora en el PSOE o quizás en la Junta de Andalucía intenta mantener ella, ¿no?, dentro de la Consejería de Cultura, pero siguen sin traducirse en realidades, ¿no? Hay muy buenas declaraciones de intenciones siempre, muchas promesas, pero a la hora de la verdad no hay peso específico político en los grandes centros decisorios de la política. De hecho, Carmen Calvo, Rosa Aguilar, que es la única consejera cordobesa que tenemos, tampoco parece que esté avanzando demasiado. Por ejemplo, el tema de C4 o alguna, está que son totalmente mantanado. Nada, ella tiene eso, en su mesa está, por ejemplo, la protección de Mina Zahara en la UNESCO, que bueno, ha recibido cierto impulso por parte de su consejería, alguna actuación puntual de iluminar una visita nocturna, y lo del C4 que clama al cielo, ¿no? Yo creo que ella ha prometido ya tantas veces que lo va a abrir y lo va a poner en marcha, que está cayendo en su propia trampa, ¿no? Porque ni se abre ni se pone en marcha, e intenta, cuando vino a presentar los presupuestos, decirnos que está intentando salvar una partida presupuestaria para ponerlo en marcha, pero más de lo mismo, no se traduce en realidades, que es lo que quieren los ciudadanos, a fin de cuentas. Volviendo al aeropuerto, señalaba Paco en el diario ABC, con una foto pequeñita para la torre de control, titula el diario de Vocento: AENA encarga a Ferrovial el control aéreo de Córdoba, adjudica el nuevo servicio a AFIS. El AFIS, un tema técnico, es como una especie de, como que tiene los aeropuertos grandes, pero en pequeñito. Es una forma de que los pilotos lleguen a Córdoba sin tener que verlo, para cuando hay problemas de visibilidad, etcétera, pero muy limitado, ¿no? Sí, no es una torre de control. Es decir, si imaginemos que hay un avión, un vuelo de una de estas compañías low cost, que a lo que podríamos aspirar si tuviéramos suerte y esto cuajara alguna vez, quiere aterrizar en Córdoba. Bueno, a partir de este momento, ese AFIS, que es un sistema de seguridad aeronáutica, es como un requisito indispensable para que el aeropuerto pueda seguir abierto. Si no tuviéramos ese AFIS, no podría estar abierto el aeropuerto, lo cual sería más rocambolesco aún. Una vez que lo tenemos, una empresa externa va a situar a 2 personas, digamos, en la torre de control modestita que tenemos en el aeropuerto, para dar ese tipo de claves de seguridad, de proximidad, de meteorología, de condiciones de vuelo. Pero realmente el aterrizaje tendría que realizarse supervisado desde la torre de control del aeropuerto de San Pablo.
Es decir, no es una torre de control en estricto sentido de la palabra, pero sí es una condición indispensable para que el aeropuerto siga abierto y pueda coger vuelo. Y en cuanto a materia de seguridad, es fundamental para el acercamiento de una aeronave. Claro, porque hasta ahora había un plazo prorrogado, porque en teoría esto tuvo que tenerse de primera hora, no se instaló, AENA dio unos pocos de plazo, lo fue prorrogando y ahora ya ha pusto una sí, se cumplió, fecha. creo que en junio, tenía que estar en junio de este año. Se licitó digamos, el servicio y la adjudicataria resultaba hace 10 días ser Ferrovial. Y finalmente, pues antes de que acabe el año, disponemos de ese sistema que, bueno, por lo menos nos sigue dando vida, ¿no?, dentro de lo que cabe. Por cierto, señala la DLBC que cuesta 1 millón de euros, a sumar a los 90 millones que sí, el aeropuerto no es una operación rentable, evidentemente. Hay que recordar que hubo, creo que fue este año, un informe de la Unión Europea en el que ponía como ejemplo de despilfarro de recursos públicos el aeropuerto de Córdoba. La mayoría de esos millones de euros que se gastaron en la pista procedían de la Unión Europea y finalmente entre las expropiaciones que fueron de oro. Allí se expropiaron parcelaciones ilegales a precio de oro y se amplió una pista que no acoge vuelo, se ha quedado empantanado el hangares, aparcamiento, mejora de la terminal, es un proyecto incompleto que no está funcionando y que se ha gastado una ingente cantidad de dinero muy importante. Más con más perspectiva, porque yo creo que teniendo tan cerca Sevilla y Málaga, el aeropuerto de Córdoba nunca va a ser un aeropuerto masivo, puede quedar como lo ocurre a Londres con los aeropuertos estos de alrededor, con Eton y aquello. Sí. Pero para otra cosa, difícilmente. Cierto es que en la época de crisis, uno de los ejemplos que siempre hemos puesto en los medios de comunicación de ese despilfarro y de las cosas que se habían hecho mal han sido los aeropuertos. El ejemplo de Ciudad Real o de Castellón, aeropuertos desmesurados que se encontraban abandonados completamente. Córdoba también ha tenido mala suerte en ese sentido, ¿no? Se planteó en la época en la que las compañías low cost se expandían por las ciudades y por los pequeños aeropuertos, le daban vida, y que 2 o 3 compañías de este tipo operen, prácticamente te pueden salvar, digamos, de manera suficiente un aeropuerto, pero sin tener eso y en una época de crisis, por mucho que invierta 80 millones de euros, pues no sirve para nada. Es complicado. Lo que decimos es cierto, o sea, hay veces que nosotros aterrizamos en Londres y estamos más lejos que Sevilla a Córdoba, y no lo sabemos, porque claro, tú no conoces Londres o Reino Unido pero sin embargo te han soltado el avión a 150 kilómetros de Londres y tú crees que no estás tan lejos. O sea, que esta no es una salida que se le ofreció a Córdoba, ser un aeropuerto complementario, el de Málaga o el de Sevilla. El aeropuerto de Málaga hay que tener en cuenta que creo que puede ser el segundo o el tercero de mayor tráfico de España, ¿no? Y el de Sevilla mantiene unos niveles bastante razonable en ese sentido. Y luego hay aeropuertos como Granada, muy pequeñitos, o Jerez, muy pequeñitos, y Almería, que bueno, de momento están manteniendo números que están dentro de lo positivo. No sabemos si la entrada de Córdoba supondría una saturación o si podría tener un mercado, ¿no?, que al final de cuentas es lo que AENA en los últimos años ha dicho. Si ustedes consiguen compañías a las que les salgan los números y operen desde Córdoba, no hay ningún problema para ese producto. La foto de la portada, que aún vamos por la foto, son los temas deportivos. El Diario de Córdoba escoge para la foto un tema suyo, un tema de la MTV del Diario de Córdoba, con una foto, bueno, de autopromoción, que es comprensible, foto que firma a J. González, triunfo cordobés en la segunda MTV Diario de Córdoba, MTV esto de mountain bike y tal, ¿no? Una foto, como le digo, del éxito. Y el diario El Día, una foto pues del fiasco. Titula en su portada: Fiasco en Almería, el Córdoba Club de Fútbol cae sin juego y sale del playoff. También el diario ABC hace referencia al fútbol. Córdoba pasa del bache a la crisis, titula. Y el diario Córdoba, también en la portada, habla del partido de ayer, del Córdoba en Almería, que dice la Almería agudiza la crisis del Córdoba. Bueno, realmente los números, el fútbol es muy cruel, porque el Córdoba sigue estando empatado con el quinto, es decir, que estamos fuera del playoff. Si llega ayer a empatar, solo hubiera adelantado, estaría cuarto hoy, o sea que la diferencia, o tercero. Sí, incluso si hubiese ganado. Que el golito es siempre igual. Sí. El Córdoba está mal o está bien, porque según cada semana encontramos titulares demoledores, hablamos de fiasco, por ahí se habla el diario ABC de crisis directamente, abiertamente. Todo depende del nivel de exigencia que uno le ponga a este asunto, y evidentemente la afición y la ciudad, la exigencia que le pone al Córdoba es la de que esté arriba y que suba a primera. A partir de ahí, evidentemente, la serie de resultados que lleva el equipo, ya son 6 jornadas consecutivas sin ganar, es mala,
Creo que es la peor racha que tiene el entrenador en su propio historial, ¿no? O por lo menos en Córdoba. Y sobre todo las sensaciones. Yo creo que lo que más puede preocupar a los aficionados ahora mismo son las sensaciones que transmite el equipo. Un equipo que está plagado de lesiones. El caso de David, que es un jugador que columna vertebral en la defensa y que va a estar prácticamente casi toda la temporada de baja, y otra serie de jugadores pues que se notan en una plantilla que es corta. Y además de eso, pues el equipo sigue muy endeble en la parte de atrás. Ayer, en media hora prácticamente, el Almería, que está de los últimos en la clasificación, pues en 2 o 3 goles al equipo en media hora, con lo cual no transmite una seguridad y una firmeza atrás en defensa que en segunda división es muy importante, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora mismo hay cierta inquietud y zozobra en el cordobesismo, aunque como tú bien dices, luego uno fríamente ve la clasificación y no está tan mal la cosa, y a lo mejor el próximo partido gana en casa y vuelve otra vez a meterse en los puestos de promoción y vuelve el agua a calmarse. Estamos empatados con el quinto, pero estamos a 4 puntos del descenso, ¿eh? También es verdad que está todo muy apretado en segunda división. Hay más información deportiva. Hoy el lunes, el diario El Día habla de que el Barcelona vence al Sevilla y acecha al Madrid. Son los dos que están más arriba, los otros dos perdieron, Sevilla y Atleti, con lo cual, bueno, semana está ahí Atlético Real Madrid, con lo cual se puede apretar mucho más o que abra la distancia. Y en baloncesto, golpe de mano del Barça en la ACB, que derrota al Madrid del ASO. El diario BC también trae una foto para el Córdoba, en este caso. Habla también del Madrid Nueva a Ronaldo. Córdoba B pierde con el Mancha Real, ahí no se lo esperaba nadie. El Mancha Real, rival muy directo y no metido en un lío, porque segunda vez sí que te caes al fondo y no sales del fondo, más complicado que segunda. Y el Barça. Por cierto, el otro día hablando, no sé con quién hablaba, del tema este de Bale, que fue el jugador que sacó al Madrid las castañas en fuego ayer. Cuando se dé esto del Brexit, si llega a darse, ¿Bale es extranjero a partir de ese día? Bueno, va a ser un lío. En el momento en el que se aprobó el Brexit, una de las lecturas que se hacía de las consecuencias que podía tener esa decisión era el caso de los futbolistas, ¿no? Tanto los españoles que están jugando en la Premier, que hay cada vez más, como los británicos, que hay menos en España, ¿no? Y en el caso de Bale, pues no se sabía muy bien, él es galés, la condición y el cupo de extranjeros, si el Madrid, en este momento no recuerdo si el Madrid ese cupo de no comunitario lo tiene completo, con jugadores brasileños, y si podría al final suponer un contratiempo, ¿no?, para un jugador que, bueno, que es otro de los estandartes del Madrid. Guardiola tiene 5 o 6 españoles jugando. Sí. El día que se convierte en equipo extranjero, Guardiola tiene que, supongo yo, tiene que echar la mitad. Porque tendrían un problema allí, porque hay cada vez más jugadores en el equipo de Guardiola y bueno, y otros equipos que son nombres de futbolistas menos conocidos, pero que hay una legión de futbolistas bastante importante. Mucha gente que son comunitarios que dejan de ser comunitarios. Bueno, vamos avanzando. La foto del día de Rafa González, no lo he dicho antes. También todos los periódicos traen una foto hoy de acontecimiento que ocurrió ayer en el Vial, la marcha contra el cáncer. El diario Córdoba, con foto pequeñita de Manuel Murillo. La marcha contra el cáncer concentra en Córdoba a 12.000, en torno a 12.000 personas. El diario El Día también foto pequeñita. Cientos de personas, miles, según el diario Córdoba, salen a la calle frente al cáncer. Y el diario BBC también lo he visto aquí. En Enfoque, en la página de Enfoque. En la página de Enfoque. Bueno, la información es la misma. Es una cita que se hace todos los años y que demuestra cada vez que hay mayor concienciación, porque hay más personas que acuden a este tipo de marcha. Unos corriendo, otros caminando, otros simplemente en el perol que hubo después. Es muy interesante que haya concienciación social de la necesidad de luchar contra el cáncer, investigar a favor del cáncer, de la lucha contra el cáncer. La visualización del cáncer, siendo una enfermedad tan dura y que cuando entra en una casa se convierte en un auténtico ciclón que muchas veces se oculta, es importantísimo, porque se cuenta, se ve, se palpa, se crea empatía y solidarizas con mucha gente que tiene este problema, y sobre todo una llamada de atención para la investigación y que no se baje el nivel en cuanto a los recursos que se puedan dedicar en seguir avanzando en la cura de todos los tipos de tumores que hay, y que bueno, se convierte, yo creo que es la primera causa de fallecimiento, sino la primera, la segunda en nuestra sociedad actual, ¿no? Y yo creo que es muy importante todo este tipo de iniciativas, y ahí hay que reconocer la labor y el trabajo que hace la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba, para que estemos siempre conectados a todo lo que conlleva el cáncer, en lo bueno y en lo malo.
Por cierto que en la pancarta de cabecera no estaba la alcaldesa porque está en Londres, creo, ¿no? Se ha ido... Pues sí, un viaje polémico, por cierto. Sí. Sí, porque llama mucho la atención que de repente, después de una foto que no fue menos polémica en Madrid, con la alcaldesa de Barcelona y la alcaldesa de Madrid, con Colau y Carmena, que digamos que no son líderes políticos que estén en los máximos... la siguiente fotografía que encontramos de la alcaldesa es en la principal feria internacional del turismo, en el World Travel Market. Pero claro, llama la atención porque nosotros ahora mismo en Córdoba ni tenemos un órgano que planifique la promoción turística y tenemos numerosas lagunas, precisamente en un aspecto que sin embargo sí está dando buenas cifras. Entonces no sabemos realmente qué hace allí la alcaldesa, si está en una invitación de turismo andaluz para promocionar todas las ciudades andaluzas o lleva una agenda propia de promoción de Córdoba, que dudo mucho que sea así, porque ni tenemos instrumentos, ni hemos conocido que se haya trabajado en ese sentido, y tenemos serios problemas ahora mismo en el turismo, en la estructura del turismo cordobés, con lo cual son imágenes que chirrían, ¿no? y que chocan. Entonces, estaría bien que a la vuelta nos explicase cuál ha sido. Aquí ha ido, ¿no? Hay dos informaciones que trae el diario Córdoba en su portada, muy rápida porque estamos ya fuera de hora casi. Córdoba empieza a edificar en un trimestre los mismos pisos que en todo un año, y luego una noticia, esa la positiva, la negativa, la luz que vuelve a subir. En cuanto a la luz, bueno, un tema que es recurrente, hablaremos seguro otro día, no tenemos tiempo ahora. Lo de la edificación sí que a mí me parece muy interesante. ¿Se está viendo la luz también hacia el túnel en el tema de la construcción, o estos son elementos puntuales porque acaba el año, porque hay que meter en carga algún tipo de parcelas o solares? Yo creo que hay datos para ser optimistas. Yo creo que el primero es el más, digamos, el más prosaico, darse una vuelta por Córdoba. Si uno va por la zona de Poniente, va a encontrar grúas que antes no existían, va a encontrar promociones que antes estaban paradas, que están funcionando. Es cierto que la mayoría son de entidades bancarias que acabaron con esos suelos en sus manos, pero las están promoviendo, quiere decir que hay una demanda. Luego, la compraventa de vivienda de segunda mano está tirando del mercado, cada vez es mayor, cada vez aumenta, el precio está subiendo ligeramente, las de nueva construcción parece que también están aumentando, pero no tanto, y sí hay un cierto repunte, ¿no? Hay inversión por parte de bancos y de promotoras que han reanudado esas promociones, hay proyectos que empiezan a entrar en el Colegio de Arquitectos, es decir, hay una suma de indicadores que sí van en esa dirección, en positivo, ¿no? El otro día también dábamos nosotros, el sábado creo, en ABC, dábamos un dato muy interesante, y es que el precio por metro cuadrado de una VPO y de una vivienda de segunda mano, de estas que ahora se están vendiendo mucho, prácticamente son parejos, lo cual no se producía, yo creo que nunca. La VPO siempre ha tenido un precio tasado más barato y uno siempre ha podido adoptar una VPO porque era más asequible, pero sin embargo el precio está, creo que había una diferencia de 20 euros por metro cuadrado entre una vivienda de segunda mano libre y la VPO, lo cual es también negativo porque yo creo que la VPO no debe ni de desaparecer ni de aflojar su atractivo frente al mercado privado, ¿no? Porque es una salida, a fin de cuentas, para economías que pueden ir mejorando ahora mismo en las familias. Ya fuera de hora, el diario El Día trae en su portada, para completarla, que hoy se empiezan a renovar los centros, los consejos escolares. Consejos escolares que desde la 11 para acá han perdido mucho peso, cada vez quizás digan menos, y no es una elección esta que pase, que tenga demasiado interés para la comunidad educativa escolar. Yo casi desde la experiencia personal por los colegios de mi hijo, es cierto que entre los padres nos suscita un enorme interés cuando se convocan este tipo de procesos, y yo creo que hacemos mal en no participar, porque al fin de cuentas un consejo escolar es el órgano de dirección de un centro, ¿no? Y cada día es más complicado llevar un centro, cada día surgen más problemas, cada día se pretende que los padres estén más involucrados en la educación de su hijo y en los colegios, y no podemos dar la espalda así como así porque nos parezca un engorro o porque nos parezca que tenemos que acudir y dedicar más tiempo a ir al centro. Evidentemente habrá padres que no puedan hacerlo, pero yo creo que no hay que relativizar ni su importancia ni el interés que para los padres debe provocarnos.
Andy me decía alguien muy rápido, un político muy escéptico con esto, decía que lo de la participación era una fórmula que tenían los políticos para invitarnos a participar y decirnos, ves cómo puedes protestar porque tiene un camino abierto, aunque realmente hay gente muy escéptica en cuanto a qué sirve un consejo escolar, para qué sirve un centro, un consejo de ciudadanos, un consejo de distrito, porque al final sabes que genera mucha frustración, porque buena parte de lo que ahí se plantea luego se queda en ese planteamiento que no va a ningún sitio. Bueno, depende de los casos. Yo creo que en un colegio, si los padres se toman en serio ese asunto, los padres tienen mucho peso y mucha fuerza en un consejo escolar, y pueden tomar decisiones dentro de sus competencias que son importantes. Ya para terminar, un último apunte que trae el diario ABC sobre un presunto caso que puede ser que nos caiga encima, de la financiación del PSOE de Lucena, una denuncia que hizo la filial de Podemos, no sé cómo se llama. Sí, Entre Todo Andalucía, Entre Lucena. Todo, efectivamente, que habla de una financiación irregular en las campañas del PSOE del 2007-2011, se ha conocido ahora. Sí, esto es una información que publicamos en exclusiva, parte de una denuncia que se presentó la semana pasada en la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. No sabemos si la Fiscalía Anticorrupción enviará ese caso a la Fiscalía Provincial, quizás por tratarse de un tema muy local, pero yo creo que es un tema interesante a seguir porque pone el foco sobre una práctica que siempre ha estado bajo sospecha de los partidos políticos. En todos los ayuntamientos hay un dinero que se le da a los grupos políticos para su funcionamiento. Hay una parte fija y otra variable en función del número de concejales que tienen, pero es que es un dinero para el funcionamiento de ese grupo político, para trasladarse, comprar papel, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en este caso? La ley es muy clara, sobre todo de 2011 hacia acá, ¿no? Cuando hay elecciones municipales, la ley dice que la candidatura en concreto tiene que abrir una cuenta bancaria que sea donde entre y salga el dinero de funcionamiento de esa campaña. Entonces aquí lo que está bajo sospecha, o lo que ha denunciado este concejal de Lucena, es que según propias denuncias de integrantes del PSOE de Lucena y documentación abundante, ese dinero que daba el Ayuntamiento de Lucena al Grupo Municipal Socialista se dirigía a financiar directamente las campañas electorales, ¿no? Con un trasvase de cuentas de cuentas bancarias que no cumplía lo que la ley marcaba, ¿no? Por ejemplo, en 2007 aparecen conceptos de préstamos electorales directamente en los justificantes que se tienen que presentar en el ayuntamiento para ese dinero que se le ha dado de funcionamiento de un grupo municipal. Son prácticas bastante habituales, pasó en Ciudadanos, en Murcia, o incluso el PP de Valencia, aquí en o Córdoba, incluso la Gürtel también. Aquí en Córdoba recientemente, que se han tenido que justificar estos gastos, ha habido algún problema con algunas de las formaciones que hay en el Pleno por esas razones. Hablaremos más seguro de este asunto. Hoy no tenemos tiempo, nos pasamos el tiempo del desayuno. Gracias, Paco, te esperamos el próximo lunes. Nosotros seguimos, como es habitual, con este tiempo de información. Ahora dejo con Ana Espino, que hoy también inaugura este desayuno, y lo hace con Josefina Bernier, que es la presidenta de los Centros de Cultura Popular y Promoción en Córdoba. Así que con ella les dejo, nosotros volveremos mañana martes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.